Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a construir una tabla de frecuencias y a representarla gráficamente. Los datos que vamos a utilizar son los que aparecen en la siguiente tabla, que nos dice que está el número de habitaciones de una muestra aleatoria de los hoteles de un país. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas, 1, 2, 3, 4, 5 columnas, es decir, 8 por 5 tenemos 40 datos de hoteles, ¿vale? Y lo que nos han dado pues es el número de habitaciones que tienen esos 40 hoteles de una muestra aleatoria. Bien, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de variable es. Se trata de una variable discreta. Los hoteles tienen una habitación, dos habitaciones, tres habitaciones, 50, 51, pero no tienen 50,5 habitaciones o 60,5 habitaciones, ¿vale? Los datos van de uno en uno. Para este tipo de variables, a veces podemos representar los datos de manera discreta. Pues cuántos hoteles hay con 10 habitaciones, cuántos con 11, cuántos con 12. Pero ¿qué nos ocurre en este caso? Que tenemos que es una variable muy dispersa. Tenemos hoteles con 10 habitaciones y tenemos hoteles con 278 habitaciones. Así que construir una variable, una tabla de frecuencias con todos los datos individuales, 10, 11, 12, haría que nos apareciera una tabla muy grande, ¿vale? Muy larga. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agrupar por intervalos, en este caso. Vamos a agrupar nuestros datos por intervalos. Eso nos va a permitir resumir los datos bastante más y que sea mucho más fácil interpretable. Para construir los intervalos tenemos que buscar el mínimo, que en nuestro caso son 10 habitaciones. Tenemos que encontrar el máximo, que en nuestro caso son 278 habitaciones. Y calcular el rango, que es igual el máximo menos el mínimo. Y son 268 habitaciones en este caso. Yo he puesto los datos ordenados en la tabla para que luego sea más fácil construir la tabla de frecuencias. Podría ser que los datos no estuvieran ordenados y hubiera que buscarlo, ¿vale? Pero como no pretendo en este vídeo añadir una dificultad extra de buscar los datos desordenados, por eso ya los he puesto desde el inicio ordenados para que sea un poquito más sencillo. Tenemos el rango 268 y en general, ¿qué vamos a querer? Vamos a querer pues tener entre 6 y 10 intervalos. Ni muchos ni pocos. Si tenemos pocos intervalos, lo que nos ocurre es que se pierde mucha información. Si tenemos muchos intervalos, lo que ocurre es que nos aparece una tabla demasiado grande y es más difícil de interpretar. Lo que vamos a hacer ahora entonces es, pues vamos a buscar un número redondo, ¿vale? Que se pueda ajustar a esos 6 o 8 intervalos. Así que decimos 268, vamos a dividirlo entre 6, a ver lo que nos sale, que es 44,67. 268 lo dividimos entre 7 y nos sale 38,28 o 29. Bueno, pues esto es un número bastante redondo que lo podemos redondear al alza a 40. Y eso nos crearía 7 intervalos de amplitud 40. Pues lo que vamos a hacer es utilizar este 7. ¿Vale? Vamos a utilizar este 7. Así que construimos nuestra tabla de frecuencias y ponemos L sub i menos 1, L sub i, el inicio y el final del intervalo. Y vamos a escribir nuestros 7 intervalos. Empieza en 0 y termina en 40. Empieza en 40 y termina en 80. Empieza en 80 y termina en 120. 120 al 160. 160, 200. 200, 240.
240 al 280 y comprobamos que cubrimos todos los datos. El primero empieza en 0, con lo cual el 10 está, y el último termina en 280, con lo cual el 278 está. Como vemos, nuestros intervalos empiezan cerrados y terminan abiertos, de tal manera que el 80, que está al final del segundo intervalo, inicio del tercer intervalo, esto es un 80, está en el tercer intervalo, que es donde está el intervalo cerrado. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos, ¿vale? Tenemos los intervalos creados. Lo siguiente es añadir en nuestra tabla la marca de clase. La marca de clase x sub i es un valor representativo de los datos, ¿vale? Un valor representativo de cada uno de los intervalos. El primer intervalo va de 0 al 40. ¿Cuál va a ser entonces un valor representativo entre 0 y 40? Pues parece bastante razonable coger el punto medio. ¿Eh? Es decir, si yo aquí llamo L sub i al final del intervalo, del intervalo i, ¿vale? El i hace referencia al número de intervalo, x sub i es el final del intervalo anterior o comienzo del intervalo más el final del intervalo correspondiente dividido entre 2, ¿vale? Lo que sería el inicio del intervalo más el final del intervalo dividido entre 2. Y esto es lo que llamamos marca de clase. Vale, vamos a esto un poquito, vamos a poner más encima. L sub i menos 1, que es el comienzo del intervalo o final del intervalo anterior. L sub i, que es el final de cada uno de los intervalos. La marca de clase es el punto medio, 0 más 40 dividido entre 2, es decir, 20. 40 más 80 dividido entre 2, es decir, 60. 80 más 120 dividido entre 2, es decir, 100. 120 más 160 dividido entre 2, es decir, 140. 160 más 200 dividido entre 2, 180. 200 más 240 dividido entre 2, ¿vale? 220, y 240 más 280 dividido entre 2, es decir, 260. Vamos a comprobarlo. Sería para el último, este sería el intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, x sub 7. La marca de clase de intervalo 7 sería 240 más 280 dividido entre 2, ¿vale? Que es el 260 que vamos a poner aquí, ¿vale? Y esto lo borramos. Nos damos cuenta de que ahora todos los valores del intervalo van a estar representados por esta marca de clase, sean el 278 o sea el 267. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Estamos perdiendo información, porque ahora ya no tendremos un hotel de 278 o un hotel de 267, tendremos dos hoteles de 260. Se pierde información al construir la tabla de frecuencias, pero ¿qué se gana? Se gana en interpretación de los datos y visualización de los datos. Yo aquí tengo 40 datos, que no son muchos, pero si en vez de 40 datos tengo 2 millones de datos, 2 millones de datos no los puedo ver de un vistazo. Sin embargo, si yo 2 millones de datos los resumo en una tabla de 7, 8 o 10 intervalos, sí que puedo visualizarlos de golpe, ¿vale? Mientras que en datos individuales no. A cambio de poder visualizar, repito, perdemos información, ¿vale? De eso tenemos que ser conscientes, de que se pierde un poquito de información. Bueno, pues ya tenemos nuestras marcas de clase. Y lo siguiente que tenemos que poner es nuestra frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta no es más que el número de casos que yo tengo en cada intervalo. ¿Cuántos tengo entre 0 y 40? Pues tengo 1, 2, el 31, el 35 y el 37. 5 casos. Y aquí tengo el 40. Pero el 40 es el final de un intervalo y comienzo del siguiente. Me tengo que fijar dónde está el corchete, que es donde el intervalo está cerrado. Por lo tanto, el 40 lo tengo que poner en el segundo intervalo. En el primero, por lo tanto, están los
5 primeros casos. Entre 40 y 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 casos. Entre 80 y 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y de nuevo, el 120, que es final y comienzo de intervalo, irá en el intervalo siguiente. Así que para este tengo 13. Entre 120 y 160, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casos. Entre 160 y 200, 1, 2, 3, 4, 4 casos. Entre 200 y 240, 1, 2 y 3 casos. Entre 240 y 280, 1 y 2 casos. Y como comprobación voy a sumar los casos que tengo. 5 y 7, 12 y 13, 25, 31, 35, 38 más 2, 40 casos. Compruebo que los 40 casos me coincide con los 40 datos que yo tenía. Puedo haberme equivocado y haber puesto lo que correspondería, un dato que correspondería a un intervalo, haberlo metido en el otro, ¿vale? Podría ser. Pero, al menos, sí que el número de casos totales, como una primera comprobación, me sale que corresponde o es igual al número de casos que yo tenía, ¿vale? Por lo tanto, voy haciendo comprobaciones intermedias. La siguiente columna que voy a añadir en E sub i es la frecuencia absoluta acumulada. Y es el número de casos hasta el intervalo que yo estoy añadiendo en la tabla. Así que hasta el primer intervalo tengo 5 casos, los que hay de 0 a 40. Hasta el segundo intervalo tengo los 5 de antes más los 7 de ahora, es decir, 12 casos. Hasta el tercer intervalo tengo los 12 de antes y los 13 de ahora, es decir, 25. Hasta el cuarto intervalo, 25 más 6, 31. Hasta el quinto intervalo, 31 más 4, 35. Hasta el sexto, 35 más 3, 38. Y hasta el séptimo intervalo, 38 más 2, 40. Y compruebo, ¿vale?, que este 40 me coincide con los que estoy acumulando ahora. El número total de casos, ¿vale?, el número total de casos que llamo n, me coincide con el final de la columna de la frecuencia absoluta acumulada. De nuevo, ¿me puedo haber equivocado? Sí, me puedo haber equivocado. Pero, ¿vale?, pero al menos tiene que ser un fallo muy enrevesado, ¿vale?, porque de momento me va coincidiendo las cosas que me tienen que coincidir. La siguiente columna, ¿vale?, vamos a ir borrando, tenemos n sub i, que es la frecuencia absoluta. N sub i, que es la frecuencia absoluta acumulada. La siguiente columna, y voy a borrar aquí para que me quede esto un poquito más despejado. La siguiente columna es f sub i minúscula, f sub i, que es la frecuencia relativa. Y f sub i minúscula es n sub i dividido entre n. Los casos que yo tengo dividido por el número de casos totales. El número de casos de ese intervalo dividido por el número de casos totales. Es decir, es un porcentaje, ¿vale?, en tanto por uno. Es el tanto por uno de casos o la proporción de casos que hay dentro del intervalo, ¿vale? Es la proporción. Así que lo añado. Y en el primero yo tendría 5 casos
dividido entre 40. 5 casos de la frecuencia absoluta dividido entre 40. 5 dividido entre 40, que es 0.125. En el siguiente tengo 7 casos dividido entre 40. 7 dividido entre 40. 0.175. En el siguiente es 13 dividido entre, el tercer intervalo, 13 dividido entre 40. Es decir, 0.325. En el siguiente, 6 dividido entre 40. 6 dividido entre 40. Es decir, 0.150. En el siguiente es 4 dividido entre 40. Esto va a ser 0.100. 3 dividido entre 40. Es decir, 0.075. Y 2 dividido entre 40. Es decir, 0.050. ¿Vale? Siempre es conveniente trabajar con 2, 3 decimales. En este caso, al dividir por 40, el tercer decimal es exacto. Por eso yo siempre pongo aquí 3 decimales, porque sé que es un valor exacto, que no estoy cometiendo ningún tipo de error de redondeo. ¿Me he equivocado? A lo mejor en algún cálculo, a lo mejor me he equivocado metiendo algún número, ¿vale? Y alguno de estos datos es incorrecto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Hacer la suma de la columna, porque la suma de la columna me tiene que salir 1.000. Así que sumo 0.125 más 0.175 más 0.325 más 0.150 más 0.100 más 0.075 más 0.05 igual a 1,000. Me puede haber salido, al dividir por 40 me va a salir exacto. Si yo hubiera tenido menos casos, hubiera tenido 39, 38, 41, 42, aquí yo estoy trabajando con 3 decimales, me podría haber salido 0.999, 0.998, 1.001, ¿vale? Un valor siempre muy próximo al 1, ¿vale? A lo mejor con un pequeño error en el último decimal que yo esté trabajando. No me puede salir 0.95 o 1.05. Un pequeño error en el último decimal si yo estoy redondeando con los últimos decimales, ¿vale? Pero desde luego no puede salir un error mayor. Vale, ya tengo la frecuencia relativa y la última columna que yo tengo que añadir es la frecuencia f sub i mayúscula, la frecuencia relativa acumulada. Y f sub i la puedo calcular de dos maneras. Igual que yo tenía la frecuencia absoluta acumulada e iba acumulando frecuencias absolutas, yo la frecuencia relativa acumulada puedo ir acumulando frecuencias relativas, ¿vale? Puedo ir acumulando frecuencias relativas hasta cada intervalo, o también puedo hacer n sub i dividido entre el número de casos, la frecuencia absoluta acumulada hasta un intervalo dividida por el número de casos, ¿vale? Tengo las dos opciones. Así que f sub i, yo en este caso voy a ir acumulando. Hasta el primer intervalo tengo 0.125. Hasta el segundo intervalo, 0.125 más 0.175. 0.300. 0.300. Hasta el tercer intervalo, 0.300 más 0.325. 0,625. Hasta el cuarto intervalo, 0.625 más los nuevos que se me incorporan. 0.775. Hasta el quinto intervalo, 0.775 más los 0.100. 0.875. Hasta el sexto intervalo, lo que tenía antes más los nuevos que se incorporan, 0.950, y en el último intervalo pues los 0.950 más los 0.050, 1,000. Comprobación, 1.00 aquí y me tiene que salir 1.00 aquí. Que no me ha salido
y la diferencia es muy grande, tengo errores en el primer segundo decimal, pues entonces tengo que revisar que en algún sitio me he equivocado en los cálculos. Que lo que me sale aquí es 1.001, 0.999, pues probablemente es un error de redondeo, ¿de acuerdo? Y con esto ya tendríamos nuestros principales datos. Sin embargo, como tenemos una variable por intervalos, conviene añadir la densidad de frecuencia de sub i. Densidad de frecuencia. De sub i, que es el número de casos dividido por la amplitud del intervalo, es decir, L sub i menos L sub i menos 1, el final menos el inicio del intervalo. Esto lo que hace es que tiene en cuenta que puede haber intervalos de distinto tamaño. En nuestro caso todos los intervalos son del mismo tamaño, ¿vale? Así que no va a haber ningún problema, ¿vale? La frecuencia absoluta es un valor que nos puede servir para ver en qué intervalos tengo más casos. Pero si yo tengo intervalos de distinto tamaño, ¿qué me ocurre si yo veo únicamente la frecuencia absoluta? De que yo puedo tener muchos casos en un intervalo, pero porque a lo mejor la amplitud del intervalo es muy grande. Entonces, si yo cojo una amplitud de intervalo muy grande, es normal o puede ser normal de que tenga muchos casos ahí. Esto lo corregimos, ¿vale?, con la densidad de frecuencia, dividiendo el número de casos entre la amplitud del intervalo. Por ejemplo, para el primer intervalo, pues la densidad del primer intervalo de sub 1 es n sub 1 dividido por el final del primer intervalo menos el final del intervalo anterior, L sub i menos 1. Es decir, 5 casos dividido por el final del intervalo 40 menos 0. 40 menos 0. Y 5 dividido entre 40, pues es 0.125. De sub i será 0.125. En este caso, ¿qué me va a ocurrir? Pues claro, como el número de casos es 40 y como todas las amplitudes son 40, pues me va a coincidir que es el mismo número, en este caso d sub i y f sub i, pero esto ha sido una casualidad, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, aunque tengamos aquí el mismo valor, aquí estamos dividiendo por la amplitud del intervalo, por 40 menos 0, y aquí estamos dividiendo 7 entre 80 menos 40, es decir, 0.175, 0.325, 0.150, 0.100, 0.075 y 0.050. Y ya tendríamos la tabla de frecuencias construida y podríamos entonces pasar a la representación gráfica. Lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar todo esto. Y lo vamos a mover a otro lado. Por ejemplo, aquí abajo. Y así podemos hacer la representación gráfica junto a la tabla. Cuando tenemos estas variables agrupadas por intervalos, lo mejor va a ser siempre el diagrama de barras. No, perdón. Tenemos por intervalos, lo mejor va a ser siempre el histograma. En el histograma tenemos el eje X y dibujamos nuestros intervalos del 0 al 40, 80, 120, 160, 200, 240 y 280. Y aquí, en el eje Y, lo que dibujamos es la densidad de frecuencia, ¿vale? Para que
nos queden siempre los datos corregidos por la amplitud del intervalo. En este caso, como todos los intervalos son iguales, podríamos dibujar también la frecuencia absoluta. Podríamos dibujar también la frecuencia relativa, ¿vale? Podríamos dibujar cualquiera de los tres, pero únicamente porque todos los intervalos son iguales. Si los intervalos son distintos o si hay algún intervalo que es distinto, siempre la densidad de frecuencia. Tenemos que el valor máximo de la densidad de frecuencia es 0.325, así que vamos a hacer 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4, ¿vale? Para que pasarnos respecto al máximo. Y ahora vamos a dibujar. Entre 0 y 40 la densidad de frecuencia era 0.125, más o menos por aquí. Entre 40 y 80 la densidad 0.175, es decir, más o menos por aquí. Entre 80 y 120, 0.325, más o menos por aquí. Entre 120 y 160, 0.50. Entre 160 y 200, 0.100. Entre 200 y 240, 0.075. Y entre 240 y 280, 0.50. ¿Vale? Más o menos. Y aquí ahora vemos ya dónde, ¿vale? Visualmente, dónde se agrupa la mayoría de los casos. ¿Vale? Hemos pasado de tener 40 casos individuales a una tabla y un gráfico donde ahora vemos que la mayoría de o donde más se parecen agruparse los datos es en el intervalo de 80 a 120. Eso, como decía antes, en un caso general, ¿vale? En un caso como el nuestro, que es sencillo, con 40 casos, vemos los datos y lo vemos. Pero en un caso donde tengamos millones de datos, de un vistazo no sabemos dónde se acumulan los datos. Por eso hay que construir la tabla y la representación gráfica. Otra alternativa, ¿vale? Otra alternativa para este tipo de gráficos es el diagrama de frecuencias acumuladas. Y de nuevo lo que hacemos es dibujamos el eje X, 0, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280. Y aquí lo que vamos a representar es o n sub i, las frecuencias, como estamos hablando, acumuladas, o n sub i o f sub i. Yo en mi caso, ¿vale? Voy a dibujar f sub i. Y aquí lo que tenemos es las frecuencias, las tenemos justo aquí. Al comienzo del primer intervalo tengo la máxima frecuencia llegamos hasta el 1, por lo tanto aquí vamos a dibujar más o menos el 1. Aquí en el punto medio estará el 0.5, el 0.25 y el 0.75. Al comienzo del primer intervalo tengo 0 casos y al final del primer intervalo tengo 0.125. 0.125, es decir, aquí. Al final del segundo intervalo ya tengo acumulado 0.300, es decir, más o menos aquí. Al final del tercer intervalo tengo 0.625, es decir, más o menos aquí. Vemos que crece más rápido. Luego tenemos 0.775, que más o menos está aquí. 0.200, al llegar al 200 tenemos 0.875 y luego 0.950 y el 1. 0.950 y el 1. Bueno, más o menos, ¿vale? Un poquito más aplanado, ¿vale? Debería estar. 0. En el 120 llegamos hasta 0.775, luego 8 en el 160, 40, 60, 80, 120, 160 llegamos al 0.875, bueno, 775 aquí,
luego 875 que estaríamos aquí, y el 1, ¿vale? Está aquí, luego tenemos que llegar aquí, y luego por último aquí, ¿vale? Aquí, aquí y aquí, más o menos, ¿vale? Al ser mano alzada, esto con un programa de dibujo, ¿vale? Pues nos quedaría mejor, ¿vale? Como estamos dibujando a mano alzada, pues nos queda un poquito más raro. Bueno, y con esto ya habríamos terminado. Hemos construido nuestra tabla de frecuencias, hemos construido nuestro histograma, ¿vale? El histograma siempre suele ser el donde mejor se visualizan los datos porque se ve dónde hay más casos, y luego si queremos como otra alternativa, ¿vale? Pues tenemos el diagrama de frecuencias acumuladas. Y con esto pues habríamos terminado esta primera parte, ¿vale? Podemos verlo así un poquito más en pequeño y vemos todo lo que ha supuesto nuestro problema. Nuestros datos, nuestra tabla, nuestro histograma y nuestro diagrama de frecuencias acumuladas. Pues muchísimas gracias.